Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Había estado en varias misiones, algunas más peligrosas que otras, pero siempre había salido con lo que llamábamos heridas de guerra. No te enlistas en el ejército esperando regresar ileso. Golpes, rasguños, quemaduras. Esas cosas son casi parte del uniforme, pero esta vez fue diferente. Nadie te prepara para lo que vino después. Estábamos en una zona rural en el suroeste de Texas, haciendo un recorrido rutinario. Nada demasiado complicado. Patrullábamos una vieja carretera en las afueras de un pequeño pueblo que, honestamente, no recuerdo cómo se llamaba. El calor era sofocante, típico del desierto, y la tensión en el aire se sentía más pesada de lo normal. Nos habían enviado porque había rumores de movimientos sospechosos en la zona. Lo de siempre. Grupos de personas con fines ilícitos, posibles células durmientes, pero nada que no hubiéramos visto antes. Caminábamos por un campo seco y árido, la tierra agrietada bajo nuestros pies. Recuerdo el momento exacto en que sucedió. Mi bota se atascó en una grieta profunda y, en el proceso de liberar el pie, caí. Fue una caída torpe, tonta, una de esas que no deberían haber significado nada. Pero al caer, me golpeé la pierna izquierda contra una roca filosa. No fue más que un corte superficial, una herida menor. Mis compañeros me ayudaron a levantarme, me reí un poco, sacudí el polvo de mi uniforme y seguimos adelante. ¿Estás bien?, me preguntó uno de ellos con una sonrisa burlona. Sí, solo un rasguño, respondí. Limpié la sangre con un trozo de tela y no le di más importancia. Nos quedaban horas de patrullaje y no era la primera vez que me cortaba de esa manera. Para ser honesto, olvidé el asunto rápidamente. Los días pasaron y volvimos a la base. La herida seguía ahí, pequeña pero molesta. Se suponía que ya debería haber sanado, pero no lo hacía. Seguí el protocolo, limpiándola, aplicando desinfectante, cambiando las vendas, pero nada parecía funcionar. Empezó a picar, a doler, y luego, algo que nunca había visto antes. La piel alrededor de la herida comenzó a hincharse, a cambiar de color, primero un tono rojo, luego un gris enfermizo. ¿Has ido a la enfermería?, me preguntó uno de mis compañeros una noche. No le respondí. La verdad, no quería parecer débil. No era grave, al menos no en ese momento. Pensé que con el tiempo sanaría, que solo necesitaba un poco más de cuidados. Pero las cosas no iban a mejorar. Para cuando finalmente decidí ir a la enfermería, habían pasado semanas. La herida, que al principio era pequeña, no solo no había cerrado, sino que parecía agrandarse. Algo me molestaba de manera constante, como si algo estuviera creciendo bajo la piel, pulsando. No era un dolor agudo, sino una presión, una sensación de que algo no estaba bien. El doctor en la base me miró con preocupación. ¿Por qué no viniste antes?, me dijo mientras inspeccionaba la herida. Pensé que sanaría por sí sola, respondí con desgano. Miré su cara mientras trabajaba. Frunció el ceño, y eso me inquietó más que el propio dolor. Esto no es normal, dijo finalmente. Vamos a tener que hacer una biopsia para ver qué está pasando aquí. No tenía idea de qué hablaba. ¿Una biopsia? Todo por un simple corte. Pero ya era demasiado tarde para discutir. La herida había empeorado de tal manera que la piel alrededor de ella estaba empezando a agrietarse, como si algo debajo estuviera empujando hacia afuera. Al día siguiente, me llevaron a una sala pequeña donde extrajeron una muestra de tejido de la herida. El doctor dijo que los resultados tardarían unos días, pero que mientras tanto me mantendrían bajo observación. Me pusieron un tratamiento de antibióticos y esperaron que algo mejorara. Pero nada mejoró. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una extraña punzada en la pierna. Era diferente a cualquier dolor que hubiera sentido antes. Me levanté, encendí la luz y miré mi pierna. La herida estaba cambiando. La piel alrededor de ella se movía, como si algo estuviera vivo debajo. Froté mis ojos pensando que era el cansancio, pero no. Estaba ahí, claro como el día. Algo estaba bajo mi piel, moviéndose lentamente, como si quisiera salir. Desesperado, fui al doctor. Entré en pánico y le mostré lo que estaba ocurriendo. «Míralo, está moviéndose», dije señalando mi pierna. El doctor miró con atención, y por un momento pensé que lo veía también, pero luego negó con la cabeza. «Es solo una reacción alérgica
o una infección que no ha sanado bien, dijo. Te daré algo más fuerte. No podía creerlo. No lo veía. No veía cómo la piel se ondulaba, cómo se estiraba. Volví a mi habitación, pero no pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el movimiento, algo que se arrastraba dentro de mí. Los días siguientes fueron una pesadilla. La herida seguía expandiéndose, y lo que fuera que estaba dentro de ella comenzaba a salir. Primero, vi pequeños fragmentos, como huesos minúsculos, pero no era eso. Eran más como ramas o algo parecido. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero cada vez que revisaba la herida, ahí estaban. No podía contárselo a nadie, no sin sonar como un lunático. Pasaba horas en la enfermería, donde los médicos seguían haciendo pruebas, pero no encontraban nada. Decían que era una infección, que el tejido estaba necrosándose, pero yo sabía que no era eso. Lo sentía, cada vez más fuerte, creciendo, moviéndose. Una noche no pude más. Me encerré en el baño y decidí que lo sacaría yo mismo. Tomé un bisturí de la enfermería y, con manos temblorosas, corté la piel alrededor de la herida. El dolor fue insoportable, pero tenía que hacerlo. Lo que encontré debajo me hizo gritar. Era algo que no puedo describir bien. Parecía orgánico, pero al mismo tiempo no. Se movía, como si estuviera vivo, y lo más aterrador es que estaba enraizado dentro de mi carne. Intenté arrancarlo, pero era imposible. Estaba conectado a mí, alimentándose de mí. Esa noche supe que no había vuelta atrás. Con el tiempo, dejé de ir a la enfermería. No podían ayudarme, y cada vez que intentaba explicar lo que me pasaba, me miraban como si estuviera loco. El crecimiento en mi pierna seguía extendiéndose. Ya no era solo una herida, era una entidad, algo que estaba tomando control de mi cuerpo. Sentía que absorbía mi energía, mi vida. Mis compañeros empezaron a notar mi deterioro. Evitaba hablarles, me encerraba en mi cuarto, y cuando me veían, sus miradas eran de preocupación, pero nadie se atrevía a preguntar. Hasta que una noche, uno de ellos, el más cercano, decidió confrontarme. «¿Qué diablos te pasa?», me dijo furioso. «Nos tienes a todos preocupados». No sabía qué decirle, no podía explicarle lo que estaba ocurriendo, solo le mostré la pierna, lo que quedaba de ella. ¿Qué es eso?», preguntó, retrocediendo horrorizado. No tenía una respuesta, solo sabía que estaba empeorando, y rápido. En las semanas siguientes, lo que fuera que había dentro de mí se expandió a otras partes de mi cuerpo. Ya no podía moverme con facilidad. Sentía mi piel endurecerse, como si se estuviera convirtiendo en algo más. No era humano, no era carne. Era como una especie de parásito, pero no había manera de eliminarlo. Ya formaba parte de mí. Desesperado, intenté todo lo que estaba a mi alcance. Quemé la herida, corté más piel, pero cada vez que lo hacía, la cosa se regeneraba, se hacía más fuerte. Finalmente, supe lo que debía hacer. No podía seguir así. No podía dejar que esto continuara, no solo por mí, sino por todos los que me rodeaban. No sabía si esta cosa era contagiosa, si podía afectar a otros, pero no podía arriesgarme. Tomé mi arma, me encerré en la habitación y me preparé para lo inevitable. Pero justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, lo sentí. Moviéndose por última vez, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Una parte de mí casi quiso detenerme, como si esa cosa dentro de mí intentara aferrarse a la vida. Pero ya era demasiado tarde. He pasado años sirviendo a mi país. No soy supersticioso. Nunca he creído en lo paranormal, al menos no hasta que llegué a Fort Carson, una base militar en las montañas de Colorado. Aquí, la vida militar es lo que esperarías. Disciplina, entrenamiento riguroso y camaradería entre los soldados. La rutina de siempre. Lo que nunca imaginé es que algo tan simple como una huella en una pared me haría dudar de todo lo que consideraba lógico. La primera vez que la vi, pensé que se trataba de una broma. No sería raro, los novatos siempre son el blanco de alguna broma pesada. Era mi tercera semana en el cuartel. Los días eran largos y las noches, cuando no estábamos de guardia, eran frías y silenciosas. Fue una de esas noches cuando, volviendo del comedor, me di cuenta de algo extraño en la pared junto a mi cama. Era una mancha oscura, irregular.
Al acercarme, noté que era una huella de mano, claramente de alguien que había presionado con fuerza contra la pared. Lo curioso fue el color, un rojo oscuro, casi negro, como si hubiera sido dibujada con sangre seca. Fruncí el ceño, convencido de que algún bromista había hecho esto para asustarme. Sangre. Eso era llevar la broma demasiado lejos. Pero, en ese momento, no le di más vueltas. Cogí un trapo y limpié la pared con fuerza, pensando que al día siguiente encontraría al responsable y lo enfrentaría. Esa noche dormí sin problemas. El cansancio de las horas de entrenamiento me ayudó a conciliar el sueño rápidamente. A la mañana siguiente, desperté con la luz entrando por la pequeña ventana del cuartel. Me senté en la cama, todavía adormilado, y giré la cabeza hacia la pared. Mi corazón dio un vuelco. La huella estaba de vuelta. No solo eso, sino que parecía estar más cerca de mi cama. Me levanté rápidamente y la toqué, intentando entender lo que estaba pasando. Era la misma huella, con la misma intensidad, pero ahora más nítida, como si alguien hubiera vuelto a presionar su mano ensangrentada contra la pared mientras yo dormía. «¿Qué demonios?», murmuré para mí mismo, mi mente girando en círculos. Alguien había entrado durante la noche, pero no había escuchado nada, y la puerta del cuartel había permanecido cerrada. Me sentía tonto por dejar que algo tan ridículo me inquietara, pero no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. Limpié la huella de nuevo. Esta vez, utilicé más fuerza, casi rayando la pintura de la pared. Me aseguré de que no quedara ningún rastro. Durante el día intenté olvidar el asunto, concentrándome en mis tareas. Sin embargo, el pensamiento de la huella me acosaba. Decidí no contarle a nadie. No quería ser el blanco de las burlas. La vida en el ejército es dura, y cualquier debilidad, aunque sea mínima, puede convertirse en un motivo para ser ridiculizado. Esa noche, la tensión en mi pecho era palpable. Aunque estaba agotado, no podía evitar sentirme alerta, esperando algún tipo de explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Me recosté, mis ojos clavados en la pared limpia. La ansiedad me impedía dormir, pero el cansancio finalmente me venció. Cuando desperté, lo primero que hice fue mirar la pared, y ahí estaba de nuevo, la huella, más marcada y más cerca de mi cama. Esta vez, el miedo comenzó a apoderarse de mí. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que reapareciera cada noche, como si alguien quisiera dejarme un mensaje? No podía seguir en silencio. Me acerqué a un compañero, uno de los pocos con los que realmente tenía confianza. Lo encontré en el comedor, desayunando con su eterna taza de café. «Oye, ¿te puedo preguntar algo?», le dije mientras me sentaba frente a él. Él me miró curioso, notando la inquietud en mi voz. «Claro, ¿qué pasa?», suspiré, tratando de encontrar la manera de no sonar como un lunático. «Es algo raro», comencé. «En mi cuarto, en la pared junto a mi cama, cada noche aparece una huella de mano ensangrentada. La limpio, pero siempre vuelve, y cada vez está más cerca de mí». Él arqueó una ceja, dejando su taza de café en la mesa. «¿Estás diciendo que ves una huella de sangre y vuelve sola?», preguntó claramente incrédulo. «No es que vuelva sola. Alguien tiene que estar haciéndolo, ¿no? Pero no sé cómo lo hacen, ni por qué». Él se echó a reír sacudiendo la cabeza. «Tal vez alguien te está jugando una broma, o tal vez estás trabajando demasiado y tu mente te está jugando malas pasadas». No estaba satisfecho con su respuesta, pero no tenía mucho más que ofrecerle. Me sentía tonto, pero también sabía que algo no cuadraba. Esa noche no pude evitarlo. Me quedé despierto, con los ojos fijos en la pared, esperando ver lo que fuera que estuviera jugando conmigo. Las horas pasaron lentas, pero no ocurrió nada. Mi cabeza comenzaba a doler de tanto forzar la vista en la penumbra. Cansado, finalmente me rendí y me dejé caer en un sueño pesado. Desperté bruscamente en medio de la noche. Algo en la habitación había cambiado. Lo sentí en el aire. La luz de la luna se filtraba débilmente por la ventana, proyectando sombras tenues en las paredes. Miré hacia la pared junto a mi cama, y mi corazón se detuvo. La huella estaba ahí, más grande, más oscura, y ahora estaba a pocos centímetros de la cabecera de mi cama. Salté de la cama, el pánico invadiendo mis pensamientos. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Cómo? La piel se me erizaba de terror. Me acerqué lentamente. Mi respiración se aceleraba mientras mis dedos temblorosos rozaban la huella.
La sangre, si eso era lo que realmente era, todavía estaba húmeda. «¡Esto no es posible!», grité, mis nervios a punto de romperse. Mi grito despertó a mis compañeros. Uno de ellos encendió la luz y me miró desde la cama de al lado. «¿Qué pasa contigo?», gruñó, medio dormido. «Mira», señalé la pared. «La huella. No para de aparecer». Se levantó, claramente irritado, y miró la pared. Pero cuando lo hizo, su expresión cambió. No había nada allí. La pared estaba limpia. Perfecta. «¿De qué estás hablando?», preguntó perplejo. «No hay nada ahí». Me froté los ojos intentando procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía haber desaparecido tan rápido? Me sentí como un loco, y esa noche dormí inquieto, incapaz de sacudirme la sensación de que algo me estaba observando. El siguiente día transcurrió como todos los demás, pero mi mente estaba agotada. Cada vez que entraba a la habitación, lo hacía con cautela, temiendo lo que encontraría. Mis compañeros comenzaron a notar mi cambio de comportamiento. Evité hablar del asunto, pero el cansancio físico y mental era evidente. Empecé a tener pesadillas, visiones de una figura oscura arrastrándose por la habitación, manchando las paredes con sus manos ensangrentadas. Algunas noches podía sentir una presencia en la oscuridad, como si alguien estuviera justo a mi lado, observándome mientras dormía. Las sombras parecían moverse a su antojo, retorciéndose en las esquinas del cuarto. Finalmente, después de varias noches de insomnio y miedo, decidí hacer algo al respecto. Llamé a uno de los oficiales encargados de la base y le expliqué lo que estaba ocurriendo. Al principio me miró con escepticismo, pero cuando vio lo demacrado que estaba, accedió a inspeccionar la habitación. Entramos juntos al cuartel y señalé la pared donde la huella siempre aparecía, pero en ese momento estaba limpia. Me sentí ridículo, como si mi mente me hubiera estado jugando una broma todo este tiempo. El oficial me lanzó una mirada de advertencia, como si pensara que había perdido el juicio, y me dijo que descansara. No podía culparlo. Parecía que yo mismo estaba volviéndome loco. Esa noche, decidí que no podía soportarlo más. Preparé mis cosas para salir de la base. Si nadie más podía ver lo que estaba sucediendo, tal vez el problema era yo. Pero cuando fui a acostarme por última vez, ahí estaba, justo al lado de mi almohada. La huella de mano, ensangrentada y aún fresca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo, o alguien, me estaba siguiendo. Ya no era solo una broma o una alucinación. La huella, cada vez más cerca, me estaba llamando. He servido en el ejército por más tiempo del que me gustaría recordar, y he visto cosas que muchos preferirían olvidar. No soy alguien que se asuste fácilmente, pero lo que me ocurrió durante aquella misión me dejó marcado de una manera que las balas y las explosiones nunca pudieron. Todo comenzó en una pequeña base en las afueras de Montana, cerca de la frontera con Canadá, donde nuestro pelotón fue enviado para una operación rutinaria de vigilancia. Algo sencillo, o al menos eso parecía al principio. La vida en la base no era complicada. Despertar temprano, entrenar, realizar patrullas y luego repetir el ciclo al día siguiente. La mayoría de nosotros éramos jóvenes, y aunque ya habíamos visto acción en otras partes del mundo, esto se sentía más como unas vacaciones prolongadas. Sin embargo, todo cambió la noche en que empezaron los sueños. La primera vez que soñé con ellos fue extraño. No había nada particularmente terrorífico en el inicio del sueño. Mi pelotón estaba allí, en la base, haciendo lo que solíamos hacer: charlar, bromear, limpiar nuestras armas. Pero había algo que no podía ignorar. Todos estaban muertos, no de una forma literal, al menos no al principio. Era como si sus rostros estuvieran vacíos, sin emociones, y sus cuerpos se movieran de manera automática, casi robótica. Intentaba hablarles, pero no respondían, solo me miraban con ojos apagados. El sueño avanzó rápidamente. Estábamos en medio de un campo, en formación, cuando de repente comenzaron a caer. Primero fue uno, luego otro. Las balas venían de todas direcciones, pero yo no veía al enemigo. No podía moverme, solo los veía caer, uno por uno. Cada cuerpo que caía al suelo no emitía ningún sonido, solo el silencio y ese vacío en sus ojos, como si supieran que esto ocurriría. Desperté sudando, jadeando por aire. Miré a mi alrededor, pero estaba solo en la litera con la débil luz de la luna filtrándose por la ventana.
Solo un mal sueño, me dije en voz baja, convencido de que no era nada más que el estrés. Al día siguiente, todo parecía normal, o al menos eso creí. Durante el entrenamiento, uno de los chicos, Rob, se lastimó. Se cayó durante una carrera de obstáculos y se raspó el brazo bastante fuerte. Nada serio, pero la sangre manchó su uniforme. Lo que me congeló fue que, en el sueño de la noche anterior, Rob había sido el primero en caer. El mismo brazo, la misma herida. Intenté descartar la coincidencia, pero mi mente seguía regresando a ese detalle, como una espina clavada en mi pensamiento. Esa misma noche, soñé de nuevo. Esta vez, la escena era más oscura, más lúgubre. El pelotón estaba reunido en un claro, sus cuerpos cubiertos de heridas que parecían empeorar con cada segundo. Algunos sangraban por la boca, otros tenían cortes profundos en el pecho, y uno de ellos, Mike, tenía una herida abierta en el estómago, como si lo hubieran apuñalado. Yo intentaba moverme, intentar ayudarlos, pero mis pies estaban clavados al suelo. Solo podía observar cómo morían lentamente, sin decir una palabra. Desperté más temprano esa mañana, sintiéndome agotado, como si no hubiera dormido en absoluto. Cuando nos reunimos para el desayuno, Mike se quejaba de un dolor fuerte en el abdomen. Había tenido una pelea durante la noche con otro soldado, una tontería, pero terminó con un puñetazo directo al estómago. No pude ignorar la similitud con mi sueño. Con cada noche que pasaba, los sueños se volvían más gráficos, más personales. Ya no solo veía caer a mis compañeros, sino que comenzaba a sentir lo que ellos sentían. Las balas atravesando sus cuerpos, el dolor que los consumía. Y lo peor de todo era que, al día siguiente, alguno de ellos siempre se hería, exactamente como lo había visto en el sueño. Una tarde, mientras estábamos en una misión de reconocimiento, uno de los chicos, Chris, pisó una mina. Fue algo leve, solo una pequeña explosión que lo derribó, pero suficiente para hacerle daño en una pierna. Esa misma mañana, había soñado con él, viéndolo caer en una trampa, su pierna ensangrentada, mientras intentaba arrastrarse fuera del peligro. Sabía que algo estaba mal, pero no podía decirle a nadie. ¿Cómo iba a explicarles que estaba soñando con la muerte de todos ellos y que, de alguna manera, esos sueños se estaban convirtiendo en realidad? Me habrían declarado loco, me habrían apartado de la misión. Así que guardé silencio, observando cómo el destino de mi pelotón parecía estar grabado en mis sueños, esperando que cada noche fuera la última. No pasó mucho tiempo antes de que todo se intensificara. Los sueños comenzaron a ser más largos, más claros. Podía oír sus voces. Los gritos de dolor de mis compañeros resonaban en mi cabeza, y cuando despertaba, ya no sabía si estaba en el sueño o en la realidad. Pero lo peor llegó una noche en particular, una noche que nunca olvidaré. Estábamos en una operación nocturna, vigilando un campamento enemigo en las colinas al norte. El viento soplaba con fuerza, y el sonido de nuestras botas sobre la tierra seca era lo único que rompía el silencio. En medio de la caminata sentí que algo no estaba bien. Todo parecía demasiado tranquilo. Fue entonces cuando comenzó de nuevo. Mis ojos se nublaron, y me encontré en otro sueño. Pero esta vez era diferente. No estaba en la base ni en el campo. Estaba en la misma colina en la que caminábamos. Vi a mis compañeros avanzar, pero sus cuerpos eran sombras, espectros con las mismas heridas que había visto antes. Los seguí, impotente, hasta que el fuego enemigo comenzó. Uno tras otro, caían bajo las balas invisibles. Grité, intenté correr hacia ellos, pero no me respondían. El sonido de las balas se desvaneció, y en su lugar, un susurro invadió el aire. Tú serás el último. Desperté de golpe, pero no estaba en mi litera. Seguía en la colina, avanzando con el pelotón. Me detuve en seco. Estaba seguro de que había sido solo un sueño, pero el sudor frío que recorría mi espalda me decía que algo más estaba sucediendo. Todo se sentía demasiado familiar, como si estuviera viviendo una repetición de lo que ya había soñado. «¡Al suelo!», gritó uno de los chicos. Nos lanzamos al piso justo cuando las primeras balas comenzaron a silbar sobre nuestras cabezas. El tiroteo fue breve, pero intenso. Vi caer a varios de mis compañeros exactamente como en mi sueño. Las mismas heridas, la misma expresión vacía en sus rostros. Estaba ocurriendo de nuevo, y esta vez no era un sueño. Era real.
Permanecí en el suelo, con el corazón martillándome el pecho. Cuando el sonido de las balas cesó, me atreví a levantar la cabeza. Todo era silencio, excepto por el sonido del viento. Miré a mi alrededor. Todos habían caído. Todos, excepto yo. Sentí un vacío inmenso en el pecho, una mezcla de culpa y miedo. Me levanté lentamente, caminando entre los cuerpos de mis compañeros, tal como lo había hecho en mis sueños. Pero esta vez, no me desperté. Avancé hacia el punto de encuentro, con el rifle apretado entre mis manos, pero mi mente estaba nublada por los recuerdos de los sueños, ahora convertidos en realidad. No sé cuánto tiempo caminé antes de escuchar el mismo susurro que había oído en mis pesadillas. Tú serás el último. Giré sobre mis talones, y lo vi. Una figura en la distancia, un hombre que me observaba desde las sombras. Pero cuando me acerqué, desapareció, como un fantasma. Mis piernas temblaron, y en ese momento supe que no había escapatoria. Mi destino estaba sellado. Aquel día, regresé solo a la base, con las miradas de mis compañeros muertos, siguiéndome en cada rincón de mi mente. Nadie entendió lo que realmente había ocurrido, ni siquiera yo. Pero lo que sé es que los sueños no han parado, y cada vez que cierro los ojos veo lo que vendrá. Esta vez, seré yo quien caiga. Después de un par de despliegues en zonas de conflicto, pensé que lo había visto todo. El miedo, la incertidumbre, las noches sin dormir. Pero todo eso cambió cuando me asignaron a una base remota en el desierto de Nevada. Una instalación olvidada, entre montañas áridas y valles sin fin, donde no había nada más que silencio y soledad. Supuestamente, era una misión de rutina: monitorear una zona deshabitada, observar cualquier movimiento sospechoso y reportar cualquier actividad inusual. El lugar tenía un aire abandonado. Los edificios, aunque funcionales, parecían más viejos de lo que realmente eran. La radio, que servía como nuestro principal medio de comunicación con el resto del mundo, era un equipo antiguo, pero aún funcionaba, o eso creía al principio. Todo comenzó una noche, una de esas noches en las que el viento parece hablar, arrastrando los recuerdos de lo que alguna vez fue. Estaba solo en la sala de comunicaciones, revisando los equipos, cuando la estática comenzó. «No sigas adelante». La voz en la radio me hizo detenerme. Era mi voz. Miré alrededor, asegurándome de que nadie más estuviera jugando conmigo. Revisé la frecuencia. Tal vez alguien había interceptado la señal, pero no había nada fuera de lo normal. La voz se desvaneció, dejando solo un eco en mi mente. No pude sacudir la sensación de inquietud que me recorrió el cuerpo. Esa fue la primera advertencia. A la mañana siguiente, uno de los compañeros que solía hacer las patrullas conmigo sufrió un accidente. Estábamos revisando las cercanías de la base cuando resbaló por una pendiente rocosa. Era como si hubiera estado distraído, como si algo lo hubiera empujado a su destino. Fue entonces cuando la voz en la radio cobró sentido para mí. «No sigas adelante», había dicho. Si hubiera hecho caso a la advertencia, tal vez él seguiría aquí, con nosotros. Las siguientes noches fueron peores. Cada vez que me quedaba solo en la sala de comunicaciones, la estática regresaba, seguida por la misma voz. «Aléjate de la puerta esta noche, no salgas». Era mi voz de nuevo, clara y fría. Cada vez que escuchaba una advertencia, algo malo sucedía si la seguía. Como cuando esa noche me quedé dentro de la sala de comunicaciones en lugar de hacer mi ronda habitual. Justo después de que mis compañeros salieran, una explosión resonó en la base. Un accidente en el almacén de municiones. No podía explicarlo, pero algo me decía que si hubiera salido, habría podido detenerlo. Al principio, intenté ignorar las advertencias. Las escribí en mi libreta, como si fueran simples delirios. Tal vez era el aislamiento o el hecho de estar en un lugar tan desolado. Pero mientras más lo ignoraba, más fuertes se volvían las transmisiones. A veces, la voz no era clara, distorsionada por la estática, pero siempre reconocible. Sabía que era yo, pero al mismo tiempo no era yo. Cada advertencia que recibía parecía empujarme hacia una espiral de eventos que empeoraban la situación. Una noche, después de que la voz me dijera que no saliera de mi habitación, escuché gritos en los pasillos. Tomé mi arma y corrí hacia la fuente del sonido, solo para encontrar a uno de mis compañeros en el suelo, sangrando. Intenté detener la hemorragia, pero fue inútil.
Lo mismo que la voz me había advertido. No debería haber salido. Días después la paranoia me invadía. No podía confiar en la radio, pero tampoco podía ignorarla. Me quedaba despierto en las noches, esperando la próxima advertencia, preguntándome qué nueva catástrofe traería consigo. «No intentes arreglarlo», dijo la voz una noche mientras intentaba ajustar la frecuencia de la radio. Sabía que algo estaba mal con la radio. ¿Cómo podía ser mi propia voz? Intenté racionalizarlo. Tal vez había algún tipo de interferencia. Sin embargo, cada vez que intentaba cambiar algo en el equipo, algo malo sucedía en la base. Como si estuviera atrapado en un bucle de fatalidad. Todo el equipo comenzó a notarlo también. Las muertes, los accidentes, todos estaban relacionados con las advertencias que recibía. Empezaron a verme como un mal presagio. Evitaban hablarme, y aquellos que alguna vez fueron mis amigos ahora me miraban con desconfianza. El punto culminante llegó una noche sin luna. La base estaba completamente oscura. La electricidad fallaba con frecuencia en aquel lugar, pero esa noche la oscuridad era más densa, más opresiva. Sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en los huesos. Me senté frente a la radio, esperando. No pasó mucho tiempo antes de que la estática regresara, más fuerte que nunca. «Corre», dijo la voz. Corrí, sin pensarlo. Abandoné la sala de comunicaciones y me dirigí al exterior, donde un extraño brillo iluminaba el horizonte. Las luces en la distancia no eran parte de la base, no podían serlo. Me acerqué, y al llegar, me encontré con una escena que jamás podré borrar de mi mente. El lugar estaba cubierto de cuerpos. Mis compañeros, los que había conocido durante años, estaban allí, desparramados como muñecos rotos. No había rastro de lo que los había matado. No podía entender cómo había sucedido. Entonces, la voz en la radio volvió, pero esta vez no provenía del equipo. «Esto es lo que sucederá». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal al escucharla, directamente detrás de mí. Giré lentamente, esperando encontrar a alguien o algo, pero no había nada. Los días siguientes fueron una pesadilla. El comando me llamó para preguntarme qué había sucedido, pero no tenía respuestas. Solo podía repetir lo que había visto, pero nadie me creía. Todos pensaban que había perdido la cordura por el aislamiento. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo más estaba en juego, algo que no podía explicar. Las transmisiones de la radio nunca cesaron. Incluso cuando me retiraron de la base y me enviaron de vuelta a un hospital militar en una ciudad cercana, seguía escuchando la estática en la radio. Y la voz. Siempre la misma voz. «Esto es solo el principio», fue lo último que me dijo antes de que la radio finalmente se apagara para siempre. He intentado olvidarlo, enterrar esos recuerdos junto con los demás eventos traumáticos de mi tiempo en servicio. Pero hay noches, como esta, en las que me despierto de un sobresalto, con la sensación de que la estática está regresando, de que la voz volverá. Y sé, en lo más profundo, que ese día llegará. El desierto de Nevada guarda secretos que nunca debieron ser desenterrados. Y yo fui solo otro peón en un juego mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría comprender. Mi vida como soldado había sido una mezcla de rutina, disciplina y momentos de adrenalina pura. Siempre fui el tipo de persona que encontraba algo de consuelo en la estructura militar, el orden, las misiones claras, la certeza de que cada día tenía un propósito. Durante los primeros años de servicio, había experimentado todo tipo de situaciones tensas, desde ejercicios de entrenamiento hasta operaciones en zonas conflictivas, pero nada, y lo digo con total sinceridad, pudo prepararme para lo que nos sucedió aquella vez en Kentucky. Era un despliegue más. Nuestro pelotón había sido enviado a una zona rural al sur del estado, un lugar remoto y lleno de bosques espinosos y montañas cubiertas por una neblina que parecía perpetua. La misión era simple, casi aburrida: patrullar el área y asegurarnos de que no hubiera actividad sospechosa. Algunas facciones locales habían estado reportando movimientos extraños en los alrededores, pero nada que realmente nos pusiera en alerta. Recuerdo bien el primer día. El aire olía a tierra húmeda y pino, y los cielos estaban cubiertos de nubes pesadas que apenas dejaban filtrar la luz del sol. Era como si el lugar estuviera sumido en una penumbra constante. Mientras avanzábamos por los senderos, todo parecía en orden.
Era una misión tranquila, sin ningún sobresalto. Al menos, así lo parecía. La primera vez que lo vi, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Estábamos subiendo una pequeña colina cuando, a lo lejos, vi a un hombre de pie, inmóvil entre los árboles. Lo extraño no era solo su presencia en un lugar tan desolado, sino la forma en que se paraba. Estaba rígido, con los brazos a los costados, mirando directamente hacia nosotros. Era difícil distinguir detalles, pero algo en su postura me inquietó. Le hice señas a mis compañeros, pero cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. No le di mayor importancia en ese momento. En el ejército, aprendes a no obsesionarte con cosas que pueden parecer insignificantes, y asumí que quizás solo había visto algún cazador local o un hombre de las zonas rurales. Sin embargo, esa noche, algo en mi interior me mantenía inquieto. El campamento estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la leña ardiendo en la fogata central. La mayoría de los muchachos ya estaban en sus sacos de dormir o terminando su guardia, pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel hombre inmóvil entre los árboles. A la mañana siguiente, al continuar la patrulla, lo vi de nuevo. Esta vez, mucho más cerca. Estaba en la linde de un claro, mirando directamente hacia mí. No era normal. Pude verlo mejor. Su ropa era sencilla, algo anticuada, como si perteneciera a otra época. Lo más perturbador, sin embargo, eran sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas ni iris, solo una opaca y lechosa superficie que brillaba débilmente bajo la luz del sol. ¿Lo ves?, pregunté a mi compañero más cercano, pero cuando me giré hacia él y volví la vista, el hombre ya no estaba. ¿Qué cosa?, respondió algo confundido. Creo que alguien nos está siguiendo, murmuré. Un hombre, ahí entre los árboles. Estás viendo cosas, me dijo riéndose. Tal vez te afectó la falta de sueño. A pesar de la burla, algo en mi interior me decía que lo que había visto era real. Durante el resto del día, no pude concentrarme. Mi mente seguía regresando a esa figura, esos ojos sin vida que parecían perforarme desde la distancia. Esa noche las cosas comenzaron a empeorar. Primero uno de los muchachos se enfermó. Lo encontramos temblando en su tienda, con fiebre alta y delirando. Era fuerte, uno de los soldados más duros que conocía, pero lo que sea que lo había golpeado, lo derrumbó en cuestión de horas. Intentamos estabilizarlo, pero nada funcionaba. Su piel estaba pálida, y sus labios murmuraban algo incoherente mientras se retorcía de dolor. «Esto no es normal», dijo el médico del pelotón, con el ceño fruncido. «Necesitamos evacuarlo». Al día siguiente, mientras organizábamos su extracción, otro incidente ocurrió. Un grupo pequeño había salido a explorar más adelante en la ruta, y uno de ellos no regresó. Al principio pensamos que se había extraviado, pero lo encontraron cerca de un acantilado, mirando hacia abajo, inmóvil, como si estuviera en trance. Cuando lo sacudieron para que reaccionara, se desmayó. No recordaba nada de lo que había sucedido. Cada día una nueva desgracia nos golpeaba. Otro soldado se cortó accidentalmente mientras afilaba su cuchillo, un corte profundo y preciso que requirió atención médica inmediata, y luego, un vehículo del convoy se volcó misteriosamente en un terreno llano, hiriendo a 3 de nuestros compañeros. Y, sin importar a dónde fuéramos, siempre veía a aquel hombre. A veces, estaba entre los árboles, otras en los bordes de los caminos, pero siempre a una distancia segura, observándonos con esos ojos blancos como la leche. Intenté acercarme varias veces, incluso le ordené a uno de los equipos que lo rodeara, pero cada vez que nos acercábamos, desaparecía como una sombra. Comencé a pensar que estaba perdiendo la cabeza, que quizás todo era un producto de mi estrés y la acumulación de pequeños incidentes que nos rodeaban. Pero cuando el líder del pelotón, un hombre al que respeto profundamente, vino a hablar conmigo, supe que no era el único. He visto lo mismo, me confesó una noche mientras revisábamos las rutas en un mapa. Ese hombre, esos ojos, me está volviendo loco. ¿Qué hacemos?, le pregunté. Esto está afectando al pelotón. Cada día, algo malo pasa. El hombre apretó los labios y negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que no podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. El clima empeoraba, y las órdenes de evacuación estaban tomando demasiado tiempo en llegar.
A medida que pasaban los días, las desgracias se intensificaban. Incluso la radio comenzó a fallar, interrumpiendo las comunicaciones con la base. Fue en medio de esta confusión cuando ocurrió lo peor. Estábamos en movimiento, preparándonos para salir del campamento, cuando escuché un grito desgarrador. Corrí hacia el origen del sonido, y lo que vi me heló la sangre. Uno de nuestros compañeros estaba tendido en el suelo, con los ojos completamente blancos, igual que el hombre que nos había estado siguiendo. Su cuerpo estaba rígido, como si cada músculo se hubiera tensado al máximo. «¿Qué demonios está pasando?», gritó alguien detrás de mí. Intentamos reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Murió en cuestión de minutos, sin ninguna explicación lógica. A partir de ese momento, el pánico comenzó a apoderarse del grupo. No sabíamos qué hacer, a quién acudir. Todo lo que intentábamos se volvía en nuestra contra. Y siempre, a la distancia, veía a aquel hombre con los ojos blancos, observándonos, como si disfrutara de nuestra desesperación. Finalmente, recibimos la orden de evacuar. Al salir de ese lugar maldito, pude sentir como una presión invisible se levantaba de mis hombros. Pero el recuerdo de lo que vimos y vivimos allí nunca se fue. Aún sueño con esos ojos, cada noche, como si el hombre aún estuviera siguiéndonos, observando, esperando el momento adecuado para volver. No sé si algún día encontraré una explicación. Tal vez sea mejor no hacerlo. Pero una cosa es segura. Lo que nos ocurrió en esos bosques de Kentucky no fue algo natural. Y sé que no seremos los últimos en encontrarlo.